Buenas chicos, mi nombre es Luba Cachcalo, soy ayudante de la cátedra de anatomía y el día de hoy vamos a ver hueso temporal, que en sí es un hueso complejo, pero lo vamos a ir desglosando de a poco a medida de que pase la clase. Para empezar, vamos a decir que es un hueso par, ubicado en la parte lateral del cráneo. Fundamentalmente, este forma parte de la base del cráneo, pero una pequeña porción forma parte de la calota. Vamos a ver que este hueso temporal se articula hacia adelante con el esfenoides, hacia atrás con el occipital, hacia arriba con el parietal y también se articula hacia adelante con el malar y hacia abajo a través de la articulación temporomandibular con el maxilar inferior. Como les dije antes, pueden ver en esta diapo cómo el temporal forma parte de la base del cráneo, tanto en una vista endocraneal como exocraneal. Bien, en el feto podemos ver cómo el temporal se divide en la porción escamosa o concha, en la porción petrosa y en la porción timpánica. La porción escamosa del feto también va a ser la porción escamosa del adulto, pero lo que es la porción petrosa del feto se va a dividir en dos. La parte externa de la porción petrosa va a formar la porción mastoidea del adulto. Por otra parte, la parte interna de la porción petrosa del feto junto con la porción timpánica forman la porción petrosa o peñasco en el adulto. Podemos individualizar el hueso timpánico, conformando una parte de lo que es el conducto auditivo externo. En lo que respecta a las partes constitutivas de este hueso, vamos a ver que tiene tres porciones: la porción escamosa, la porción petrosa y la porción mastoidea. En las siguientes diapos vamos a ir describiendo una por una. Hablemos de la porción escamosa, que se divide en dos porciones, una porción horizontal y otra vertical. En la porción vertical podemos ver a la apófisis cigomática y cómo se continúa hacia atrás y a nivel del tubérculo cigomático anterior se divide en dos ramas. Por un lado se forma la raíz transversa del cigoma, también llamado cóndilo del temporal, y por otro lado se forma la raíz longitudinal del cigoma, la cual a su vez también se divide en dos, una rama que va hacia abajo y que va a terminar en el tubérculo condilio posterior y que a su vez va a contribuir a formar la pared anterior del conducto auditivo externo, y otra rama que va hacia arriba denominada cresta supramastoidea, que se continúa con la línea curva temporal superior. Dos accidentes que también vamos a ver en esta imagen, pero que corresponden a la porción horizontal de la escama, son la carilla subtemporal, que se ubica por delante de la raíz transversa del cigoma y presta inserción al músculo pterigoideo externo, y la cavidad glenoidea, que se ubica por detrás del cóndilo del temporal. Está formada en parte por la escama y en parte por el peñasco. Entonces, para ampliar este punto, que es súper importante, podemos decir que la cavidad glenoidea es una cavidad articular que va a alojar al cóndilo mandibular y que va a estar dividida en dos partes. Una porción anterior, que es la que vemos coloreada en naranja y que va a estar formada por la escama, y es la porción articular. Ahora, la cisura de Glaser, o también llamada cisura petroescamosa, es el límite entre la escama y el peñasco. Por detrás de la cisura de Glaser, la cavidad glenoidea es no articular. Por otro lado, otro accidente anatómico que vamos a encontrar en la cisura de Glaser es el agujero de Bouguier, que es un orificio que comunica con la caja del tímpano y que es por donde sale el nervio cuerda del tímpano. Bien, de esta vista externa nos queda por marcar la espina de Henle, que es una cresta que se encuentra en la unión de la pared posterior y superior del conducto auditivo externo, en una zona que se denomina zona cribosa retromeática. Sobre ella se fija el revestimiento fibroso del techo del conducto cartilaginoso. Ahora, desde una vista inferior, vemos varias estructuras que ya mencionamos en las diapos pasadas.
podemos ver cómo el arco cigomático se continúa hacia atrás y forma la raíz transversa y la raíz longitudinal del cigoma. A su vez, vemos desde adelante hacia atrás a la carilla subtemporal, que está marcada en color naranja, a la raíz transversa del cigoma en amarillo y la cavidad glenoidea. Recuerden que por delante de la cisura de Glaser encontramos la carilla articular de la cavidad glenoidea, donde se apoya el cóndilo mandibular, y que por detrás de esta cisura de Glaser o cisura petroescamosa se encuentra la carilla no articular. Nos queda por ver de la escama la vista superior, que es la que da a endocráneo, y podemos ver en esta imagen cómo se ubica en fosa craneal media. Y en sí de esta cara vamos a marcar dos accidentes. En primer lugar, vemos numerosos surcos para el recorrido de la arteria meningia media, que está marcada en color rojo. Y por otro lado, la sutura petroescamosa interna, que divide la escama del peñasco. Ahora vamos a pasar a describir la porción petrosa, que según su descripción anatómica tiene forma de pirámide cuadrangular, como el obelisco, pero de vértice truncado. Esto quiere decir que no termina en punta. En esta animación se ve una línea que corresponde a la base del cráneo y el obelisco caído sobre uno de sus bordes. El obelisco sería el peñasco. De la base del cráneo, lo que está por encima es endocráneo. Lo que está por debajo de la base del cráneo es exocráneo. Por lo tanto, podemos decir que dos de las cuatro caras del peñasco son superiores y endocraniales. Las otras dos son inferiores y exocraniales. El borde anterior y posterior dividen las caras endocraniales de las exocraniales, y a su vez las caras endocraniales están divididas por el borde superior, en una cara anterosuperior y en una cara posterosuperior. De la misma manera, el borde inferior divide las caras exocraniales en una anteroinferior y una posteroinferior. Por lo tanto, podemos decir que el peñasco está formado por cuatro caras y cuatro bordes. Este punto es súper importante para entender el resto de la clase. Así que les recomiendo que antes de seguir tengan bien en claro cómo se divide el peñasco, porque ahora vamos a ir a describir o vamos a ir describiendo cada una de sus caras. Acá a la derecha está lo mismo que vimos en la diapo anterior. Vemos cómo el peñasco, según su descripción anatómica, tiene forma de pirámide cuadrangular de vértice truncado. Quiere decir que no termina en punta. De vértice antero-interno y base póstero-externa. Su eje es oblicuo y hacia adelante. Podemos ver también el borde anterior, que junto con el borde posterior van a dividir las caras endocraniales de las exocraniales. Y nos queda por ver el borde superior, que delimita la cara anterosuperior de la cara posterosuperior. En lo que respecta a las caras exocraniales del peñasco, vamos a ver el borde posterior, el borde anterior y el borde inferior, que las va a dividir en la cara anteroinferior y la cara posteroinferior. Vamos a describir cada una de las cuatro caras del peñasco. Empecemos con la cara endocranial anterosuperior, que es la que va a estar en relación con el cerebro, también denominada cara cerebral. Vamos a ver que esta cara mira hacia adelante y hacia arriba, y es más ancha en la base, o sea hacia afuera, que en su vértice, que es más angosto. Ahora pasemos a describir los accidentes que tenemos en esta cara. El tegmen tympani, o techo de la caja del tímpano, es una lámina ósea delgada que forma parte del techo del antromastoideo, de la caja del tímpano y la trompa de Eustaquio. Este tegmen tympani se encuentra en la parte más externa del peñasco, cerca de la cisura petroescamosa interna. Luego tenemos a la eminencia arcuata, la cual corresponde al conducto semicircular superior.
y cerca del vértice, entre la eminencia arcuata y la fosita de Gasser, que ahora la vamos a mencionar, encontramos a los hiatos de Falopio, que están marcados en color amarillo. Son 2-3 orificios que comunican con fosa craneal media el acueducto de Falopio. El acueducto de Falopio es un conducto que corresponde a configuración interna del peñasco y lo vamos a ver cuando veamos oído. O sea, para aclarar, todo lo que es configuración interna del peñasco no lo vamos a ver en esta unidad. Ahora, volvamos a los accidentes de esta cara. En su vértice podemos encontrar una pequeña depresión que se llama fosita de Gasser, la cual va a alojar al ganglio de Gasser, correspondiente al quinto par craneal nervio trigémino. Y por último, la flecha que vemos en el vértice del peñasco señala la salida del orificio interno del conducto carotidio. Ahora veamos la cara póstero superior. Desde atrás hacia adelante nos encontramos con una pequeña fosita con forma de hendidura, denominada fosita unguial, que comunica con el acueducto del vestíbulo. Luego tenemos una pequeña depresión, que es la fosa subarcuata, la cual por dentro da paso a prolongaciones de la dura madre. Por otro lado, podemos visualizar el orificio del conducto auditivo interno, que se transforma en conducto. Si nosotros viésemos el conducto desde este sentido, veríamos que en el fondo está dividido por dos crestas, una cresta vertical y una cresta horizontal, que forma 4 fosas. De estas 4 fosas, la anterosuperior corresponde al origen del acueducto de Falopio y es donde va a introducirse el nervio facial. Las 3 fosas restantes dan paso a ramos del nervio estatoacústico. Vamos a hablar ahora de los bordes. Recuerden que el peñasco tiene 4 bordes y en esta vista por endocráneo vamos a explicar a 3 de ellos. Empecemos con el borde anterior. Este borde anterior tiene 2 partes, una parte que es externa y que está unida a la escama por la sutura petroescamosa interna. Y después tiene otro extremo interno que es libre y se articula con el ala mayor del efenoides. En el ángulo donde se une esta porción libre con la escama, vamos a encontrar 2 orificios que van a comunicar con la caja del tímpano, que son el conducto de la trompa de Eustaquio y el conducto para el músculo del martillo. Ahora, en lo que respecta al borde superior, que es el encuentro de las 2 caras endocraneales, podemos decir que a lo largo de todo ese borde superior, desde el vértice hasta la base del peñasco, podemos encontrar el canal para el seno petroso superior. Ahora, cerca del vértice, vamos a encontrar 2 escotaduras, una de mayor tamaño para el paso del nervio trigémino, que es conocida también como incisura de Gruber, y otra, más interna y pequeña, que corresponde al paso del motor ocular externo. En el borde posterior hay una porción anterior donde se forma un semicanal que al articularse con uno homónimo de la apófisis basilar forman un canal para el seno petroso inferior. A su vez, vemos a la fosita petrosa o piramidal, que contiene al ganglio de Andersch, que es el que vemos señalado con la flechita azul. Ahora, en el ángulo externo a la fosa petrosa o piramidal hay una pequeña apófisis espinosa, que se denomina espina yugular, o también llamada espina yugular del temporal, que está señalada ahí con el círculo amarillo. Veamos desde una vista exocraneal la cara anteroinferior del peñasco. En ella encontramos a la cavidad glenoidea, que presenta, como vimos en las diapos anteriores, a la cisura de Glaser, que divide esta cavidad en 2 porciones, una porción anterior, que es articular, y una porción posterior a la cisura de Glaser, que es no articular. Ahora, de la cara anteroinferior del peñasco, los 2 tercios externos van a formar la porción no articular de la cavidad glenoidea, y a su vez van a contribuir a formar la pared anterior del conducto auditivo externo. En el tercio interno del peñasco hay un pequeño canal que sirve de lecho a la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio y para la inserción del músculo del martillo. Por último nos queda ver del peñasco la cara póstero inferior,
que es la más rica en accidentes anatómicos, y la vamos a dividir en 3 zonas para su estudio: una zona externa, una zona media y una zona interna. En la zona externa podemos visualizar una apófisis en forma de aguja que se desprende hacia adelante y adentro, denominada apófisis estiloides, la cual va a prestar inserción al ramillete de Riolano. Es decir, que este ramillete va a estar conformado por 2 ligamentos, que es el ligamento estiloioideo y el ligamento estilomaxilar, y a su vez por 3 músculos, que es el estilogloso, estiloioideo y estilofaringio. A pocos milímetros entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides podemos encontrar el agujero estilomastoideo, que es el tramo final del acueducto de Falopio, que recorre el nervio facial que sale y la arteria estilomastoidea que ingresa. Por detrás de la apófisis estiloides y el agujero estilomastoideo hay una faceta rugosa, denominada faceta yugular o carilla yugular, que solo se puede visualizar en un hueso temporal desarticulado, ya que la misma se articula con la apófisis yugular del occipital. Ahora, en la zona media, podemos visualizar a la fosa yugular, situada por dentro de la faceta yugular, que forma una cavidad en la cual se aloja el golfo de la vena yugular interna. Ahora nos queda por ver la zona interna. En ella podemos encontrar de afuera hacia adentro un orificio de unos 6 a 8 milímetros, que es el orificio inferior del conducto carotidio, en el que ingresa la carótida interna. Ahora, entre la fosa yugular y el orificio inferior del conducto carotidio existe una cresta ósea delgada y en su proximidad podemos encontrar el orificio inferior del conducto timpánico o conducto de Jacobson, que es recorrido por el nervio del Jacobson, que es rama del glosofaringio. Por detrás del orificio de entrada al conducto carotidio encontramos a la fosita piramidal o petrosa, que es un accidente que nombramos en el borde posterior del peñasco. En esta vista la podemos ver un poco mejor y tiene forma triangular, con un vértice anterior, y en el vértice de la fosita petrosa es donde vamos a encontrar el conducto de Jacobson. Finalmente, en el vértice podemos visualizar el orificio anterior del conducto carotidio. Como pueden ver, la carótida interna sube desde el cuello, se mete en el orificio inferior del conducto carotidio, se acoda a 90 grados para salir a nivel de lo que es el vértice del peñasco. Por eso encontramos 2 orificios, el orificio inferior y el orificio anterior. Por último, nos queda por marcar de la cara exocranial del peñasco uno de los bordes. ¿Qué borde es? El borde inferior. ¿Se acuerdan en las diapos pasadas cuando hablamos de bordes? Mencionamos el borde posterior, el borde anterior y ahora vamos a hablar del borde inferior. Este borde inferior está formado en su porción externa por lo que era el borde inferior del hueso timpanal y que recibe a nivel de la apófisis estiloides el nombre de apófisis vaginal. Ahora, en su porción interna, el borde inferior desaparece, no está bien delimitado y corresponde a lo que es el extremo posterior del canal para la trompa de Eustaquio. Vemos de nuevo el peñasco desde una vista externa, el orificio del conducto auditivo externo y la apófisis estiloides. Ahora nos queda por ver la última porción que conforma el hueso temporal, que es la porción mastoidea. De la porción mastoidea vamos a marcar a la apófisis mastoides, que es una eminencia en forma triangular, donde le vamos a escribir un vértice, una vertiente anterior y una vertiente posterior, y a su vez va a tener 2 caras, una cara interna y una cara externa. Es muy importante no confundir apófisis mastoides con porción mastoidea. Ahora, de la cara externa de la apófisis mastoides, vamos a ver que es toda rugosa, porque presta inserciones musculares, como por ejemplo al esternocleidomastoide. Por detrás de la apófisis mastoides se encuentra un pequeño orificio, que es el agujero mastoideo, por el que pasa la vena emisaria mastoidea.
En una vista inferior, volvemos a ver la apófisis mastoides. Como les mencioné antes, fíjense que tenemos una cara externa y una cara interna. Ahora, sobre la cara interna de la apófisis mastoides, vamos a encontrar una ranura, que es la ranura digástrica, en la cual se inserta el músculo vientre posterior del digástrico. Por dentro de esta hay otro pequeño canal, que corre en la misma dirección, para la arteria occipital, llamado canal para la arteria occipital. En una vista superior o endocranial, vemos la porción endocranial de la porción mastoidea, que se ubica por detrás del peñasco, en la que encontramos el canal para el seno lateral y el agujero mastoideo. Con esto concluimos el hueso temporal. Muchas gracias.